Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Manifestantes anti-israelíes marcharon hoy a lo largo de todos los Estados Unidos. Incluso cerraron puentes tan conocidos como el Golden Gate en San Francisco o el puente de Brooklyn en Nueva York. Algunos enfrentamientos también se produjeron contra manifestantes, quemaron banderas americanas, gritaron consignas anti-norteamericanas y anti-israelíes. Y la verdad que todo eso ocurre apenas a poco más de 24 horas de que Irán lanzara contra Israel 130 misiles cruceros, 120 misiles balísticos y 170 drones. Unos dicen que resulta curioso que las marchas fueran contra el agredido y no contra el agresor. Así que veremos la reacción de varias entidades, incluyendo al jefe del ejército de Israel, como la posición del propio gobierno de esta administración. Pero antes, tengo otro tema. El aparato de propaganda castrista y sus servicios de inteligencia han lanzado lo que en su lenguaje llaman una medida activa contra un conocido líder del exilio. Lo tendremos aquí para ver su valoración, pero primero darles a todos ustedes las buenas noches y la bienvenida a fondo. Bueno, se encuentra con nosotros el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América y del Museo de la Diáspora. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel. A ver, un poco, hay un artículo de Granma que en realidad es una reproducción de medios oficiales castristas que de alguna manera alardea de haber escuchado una conversación en una reunión que se realizó en tu casa. Y dice cosas como esta: los intereses de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, eso dice el régimen castrista, evidenciados en la puesta en marcha de lo que denominan la Operación 11724, han sido revelados tras una reunión en la vivienda del contrarrevolucionario Marcel Felipe. Y dice más: aspiran a calentar las calles cubanas durante el verano, aprovechando la compleja situación que vive el país en el orden económico. Otro detalle que dice: los ataques en esta etapa tienen como objetivo priorizado el sistema eléctrico nacional por su impacto en la calidad de vida de las personas. Eso afirma Razones de Cuba, es igual que se lo dijera Granma, lo dijera el Comité Central, el Buró Político, todo, ¿no? Que además explica que esperan ustedes supuestamente generar sabotajes y reforzar la ofensiva comunicacional desestabilizadora. Muchos gerundios. Y termina diciendo: su táctica incluye el reclutamiento de delincuentes para cometer actos de terrorismo dentro de la isla, en tanto planifican continuar manipulando temas como las relaciones entre Cuba y Rusia. Bien, la primera pregunta es: ¿se produjo esa reunión en tu casa? Mira, Juan Manuel, primero que todo, no me dé tanta preocupación lo que publica el Granma. Eso es más que todo una forma de comunicarse ellos con nosotros y nosotros con ellos, porque hoy por hoy el Granma lo que tiene, creo que son 8.000 suscriptores en toda la isla. O sea, cualquier programa de televisión acá de Miami tiene más suscriptores. Yo tengo más seguidores en redes sociales que lo que tienen ellos. Así que esto no es una gran cosa, pero sí ellos tratando de mandar un mensaje de que nos están observando, que nos están mirando. Y es cierto que lo están haciendo. Sabemos que ellos se gastan el poco dinero que hay para el pueblo, para los niños, para los escolares, en este tipo de cosas. Lo vimos ahora con el caso de Rocha. Y sabemos que están haciendo eso. Pero también este artículo lo que deja bien claro es que esos servicios de inteligencia cada vez están cayendo más en su calidad y sus habilidades y cometen graves errores. Con este artículo, nosotros lo que hemos podido ver es que ya sabemos quiénes son las personas que le proveen a ellos informaciones desde el exilio. O sea, el exilio en este tiempo siempre ha aprendido algo siendo víctimas del espionaje y contraespionaje castrista. Y todos los líderes que yo conozco del exilio que llevan tiempo en esto han aprendido que cuando tú desconfías de alguien, tú le tiras carnaditas que ellos piensan que estás compartiendo con varias personas, pero en realidad nada más que comparte con ellos, para luego ver si sale eso por el otro lado, ya más o menos tienes una idea de quién eres. Pero eso solamente lo hacen cuando ya es un servicio de inteligencia que está en declive, que está quedando atrás y verdaderamente
creo que es una de las grandes esperanzas y noticias que entre todas las cosas que se están deteriorando en Cuba son esos servicios de inteligencia. A ver, disculpa, si se produce una reunión y hay 4 personas en esa reunión, ¿puedes determinar cuál de las 4 personas o las 5? Por supuesto, si tú tienes una reunión con 3 personas de confianza y uno que tú desconfías, y solamente el que desconfía es el que no sabe cuál es la carnada, pues ya ahí lo tienes señalado. Entonces, o sea, estas son cosas que se aprenden con el tiempo. Discúlpame la curiosidad, pero nos gustaría un nombre, ¿no? No, ese tipo de cosas no se puede entrar en eso porque precisamente para eso, son las cosas que aprendemos con el tiempo. O sea, el régimen va de salida. Y mira, es más, hasta las cosas que dicen ahí son tan ridículas. Porque, a ver, en realidad lo que nos acusan son de 2 cosas específicamente. Una, nos acusan de estar preparando un estallido social. Bueno, a mí me encantaría tomarme el crédito por el 11 de julio, pero los protagonistas del 11 de julio fueron los cubanos, fue el pueblo entero de Cuba. Si alguien tiene crédito por organizar todo ese estallido, es el propio gobierno que con sus políticas han puesto el pueblo completamente en su contra. Así que eso es una tontería y no es absolutamente nada secreto. Por supuesto que todos los exiliados queremos que en Cuba se produzca un cambio y que como ellos no han dado la posibilidad de hacer ese cambio por la vía democrática, pues hay que hacerlo tomando las calles y exigiendo libertad. Y segundo, este tema de que estamos haciendo una conspiración contra el sistema eléctrico. Juan Manuel, en Cuba no hay sistema eléctrico. En Cuba ni siquiera hay apagones. Lo que de vez en cuando hay un alumbrón. De vez en cuando en Cuba viene la luz. ¿Cómo vamos a ponernos a hacer atentados contra eso? Pero además, y al margen, en el caso de Empire América, nosotros lo que se nos caracteriza, el proyecto que hemos estado trabajando, no es el de destruir a Cuba, es el de ayudar a la reconstrucción de Cuba. Enfocarnos en la parte positiva de todo lo que viene. Ese régimen se va a caer con o sin Marcel Felipe, con o sin todas estas personajes. Después podemos hablar de eso y tenemos imágenes. Estamos para reconstruir a Cuba, pero además, y termino con esto, si fuéramos a hacer cualquier de los tipos de cosas que ellos hablan de subversión, no sería atentando contra sistemas de electricidad que afectan al pueblo. Ni siquiera estaríamos hablando de vayan a pescar policías, que por lo general son muchachos jóvenes, 18, 19 años en muchos casos. Si acaso, sería decir a los militares que empiecen por los ministros, empiecen por la gente que redactan estas notas. A ver, vamos por paso. Primero, lo de la luz eléctrica es un pretexto para justificar los apagones. Está claro que totalmente, igual que los estallidos sociales. El atentado a la electricidad lo hacen ellos todos los días con el sistema disparatado. Eso es un cuento, ¿no? Pero sí habla de que la táctica de lo que se dijo en esa supuesta reunión incluye el reclutamiento de delincuentes para cometer actos de terrorismo dentro de la isla. Ese es un aspecto que... bueno, el monopolio de delincuentes terroristas lo tienen ellos. En la explicación, la carnada. No, mira, los terroristas delincuentes en Cuba son ellos. Y yo no estoy reclutándolos a ellos para nada. En Cuba lo que existe es un Estado terrorista que recluta a otros terroristas y que participa con otros terroristas, como se sabe, y un pueblo que quiere ser libre. Punto. Entonces, no existe bajo ningún concepto este tema de reclutar delincuentes. En Cuba no hay que reclutar a nadie, el pueblo entero está en la calle. Hemos llegado al punto que un gran opositor amigo me dijo, cuando ya no seamos los opositores, cuando es el pueblo entero entrando a la calle, ese es el momento que ya esto comenzó a cambiar. Y ya estamos en ese punto, no hay que reclutar a nadie, no hay que pagarle a nadie. Ahora, nosotros sí apoyamos a todo el que salga a la calle y que por cierto, al hacer eso en Cuba, se está jugando su vida, se está jugando su trabajo. Además que en cualquier otro país eso es legítimo, ¿no? Salir, protestar, manifestarse. Ellos lo promueven en otros países. En Cuba también es legítimo. Lo que es ilegal es la persecución que ellos hacen a las personas que tratan de hacer ese cambio. Y por cierto, no solamente es legítimo la vía pacífica. En el caso de Cuba, como ellos han bloqueado la vía del cambio pacífico, todas las vías son legítimas. Nosotros no vamos a ir a decirle a alguien, a un militar que quiera utilizar la fuerza, que no estamos de acuerdo con él para nada. El militar que quiera utilizar la fuerza va a tener nuestro apoyo. Y la persona que quiera protestar en la calle pacíficamente va a tener nuestro apoyo. Lo que nunca van a tener nuestro apoyo es esa dictadura criminal y esas personas tienen que empezar
a darse cuenta que en la Cuba del futuro no hay un lugar para ellos. Los que son delincuentes, parte de esta mafia que han matado a tantos niños, no van a tener un lugar en la Cuba del futuro. Ahora, ellos hablan de que también ustedes estaban tratando de planificar, continuar manipulando temas como las relaciones entre Cuba y Rusia, ¿no? Pero ellos han hecho hasta alarde de esa relación, ¿no? ¿Cómo pretende el régimen castrista restregarle en la cara a los Estados Unidos su relación con el invasor de Ucrania y a la vez Juan Manuel, mira, todo lo que nos acusan es todas las cosas por las cuales ellos se preocupan. Que viene un estallido social. Bueno, vamos a poner este artículo que en realidad nadie lo ve en Cuba, pero para poder decirle después a los diplomáticos americanos, mira, eso no es de Cuba, eso viene desde Miami. Que vengan los apagones, no, eso viene desde Miami. Que vengan o incluso si vienen atentados reales dentro de Cuba, desde militares, poder decir, no, son militares, eso viene desde Miami. Si se les comprueba que están vendiendo a muchachos a Ucrania, a Rusia para pelear en Ucrania, quieren decir, no, esto también es fabricado por ellos. O sea, vamos a ponerle la culpa a la Fundación Inspira América y a Marcel Felipe de todos los males que se nos acercan para poder decir que es culpa de ellos y que es algo inventado. Ahora van a decir que todo este tema de los ataques sónicos y de la revelación de que el gobierno cubano ha sido posiblemente una parte íntegra de esos ataques, que también es una manipulación nuestra. Ahora, sobre lo de Granma, Díaz-Canel la semana pasada reconoció que Granma no es el medio más leído por los cubanos. El problema es que ellos logran que se reproduzcan otros medios que sí son leídos, ¿no? Por supuesto, porque es el órgano oficial, es como el vocero, es el portavoz, pero que nadie le quede duda. El medio más visto y más influyente de la isla de Cuba en este momento, a pesar de ser ilegal, se llama América Radio, América TV. ¿Cómo no? Bueno, vamos a una pausa y muy bien, continuamos hablando con el doctor Marcel Felipe. Esto es de mi propia inspiración, como decía antes, víctima de una medida activa de la inteligencia castrista. ¿Qué es una medida activa? Va desde todo, desde crear cartas falsas, artículos para crear un estado de opinión, mentiras, hasta agresiones, hostigamientos, asesinatos, de todo. El Museo de la Diáspora que diriges, tengo entendido que fue víctima de un hostigamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el mismo día que publicaron ese artículo en el Granma, fueron y dejaron panfletos con la bandera del 26 de julio allá en el museo, y esto sigue en cosas de menor intensidad. Ahí vemos, pero pintaron las paredes, ahí pusieron varias en las puertas también. Sí. Días antes tomaron las ruedas de un carro de la familia y le pusieron un clavo de 5 pulgadas atravesado, dejaron pistas de que las dos cosas estaban relacionadas. Lo hicieron el domingo de Pascua, varias cositas ahí relacionadas y siempre con la intención de despiste. O sea, algo parecido lo hicieron hace un tiempo atrás a Orlando Gutiérrez y siempre ellos tratan de hacer que las pistas te lleven a un loco para que quede la duda que si hay un loco por medio haciendo estas cosas o si es el régimen, pero que te quede claro a ti que es el régimen. O sea, que tú crees que quieren intimidar. Mira, yo la verdad que a estas alturas... Si quieren que te quede claro, esa es la idea. Sí, ¿no? pero a estas alturas no entiendo. Tienen que ser muy brutos y creo que lo son, porque creo que con el tiempo se han ido los mejorcitos a hacer vida propia. Un agente inteligente se ha convertido en jefe de seguridad cuando se deserta y se va para España, se va para otro lugar. Y lo que han quedado es como la selección natural, van quedando los brutos, porque verdaderamente creen ellos que uno que ha hecho toda una vida dedicada a la libertad de Cuba, que por unos panfleticos, por que te pinchen en una goma, que vas de buenas a primera a dejar de hacer lo que estás haciendo. O sea, no entiendo cuál es el propósito fuera de tratar de cierta forma de ocuparte del tiempo. O sea, ellos hace rato que vienen haciendo estas cosas, yo simplemente las ignoro. Las ignoro porque uno para poder llegar a hacer cosas grandes tiene que preocuparse por lo grande, no por estas cositas pequeñas. Y eso es lo que hacemos, nos enfocamos en cómo reconstruir a Cuba. Y creo que eso es lo que le está asustando a ellos, que tenemos 2 proyectos que están al lanzarse que son extremadamente importantes. Y eso es lo que le preocupa a los jefes, a los que verdaderamente sí piensan un poco más. Porque estos muchachos muchas veces de la seguridad del Estado que están por acá por Miami, lo que buscan es inventarse misiones con tal de no regresar a Cuba.
Porque en realidad claro, son sí. unos Sí, el muchachos. sueño de los espías cubanos ahora es que lo asignen en Miami, ¿no? Claro, no quieren ir a por Luanda. supuesto. Yo siempre hago la historia que un ex espía Ni a nos contó Burundi. que tenía que separar a los muchachos que le decían, oye, no pueden estar juntos y cogían un efficiency en Hialeah para ahorrar dinero. O sea, la verdad que es triste que un ser humano tenga que dar, y es lo que lo ha llevado a la revolución. Pero lo que ellos buscan en realidad es frenar estos dos grandes proyectos. Primero, el proyecto de lo que es el Museo de la Diáspora Cubana, que se va a lanzar poco menos de 2 meses y que creo que va a cambiar la narrativa sobre el tema cubano. Ya de por sí, sin haber abierto, tenemos grupos que van a visitarlo, y eso se va a convertir en la primera atracción turística de Miami. Eso es una parte Eso de la es una de las exposición. salas del museo, ese es el paredón de fusilamiento. Ahí a la derecha, donde dice Archivo Cuba, va a haber un pequeño televisor, una base de datos con todos los fusilados por fecha, por causa, por nombre. Tenemos realidad virtual sobre recreando un fusilamiento. Tenemos todas las personas fusiladas por Castro. Ese cuento que ellos decían, que solo mataron a batistianos. Una gran cantidad de los fusilados fueron castristas, incluyendo gente como Tony Chao, que era un muchachito de 16 años, 17 años, decían ellos, según la portada de Bohemia, que qué edad tiene. No importa, es uno de nuestros héroes de la revolución. Un poquito menos de un año después, lo estaban fusilando porque él no quería ser parte del movimiento comunista. Tenemos eso, tenemos el presidio político, las gavetas. Los visitantes pueden meterse en lo que era una gaveta, los testimonios de los presos, las cartas antes de ser fusilados de los muchachos de la Juventud Católica, cómo Fidel Castro se apoderó del movimiento revolucionario, primero diciendo que lo que quería era democracia y restaurar la Constitución del 40, pero cómo fue quitándose del medio a personas como Frank País, que en muchas formas fue delatado por Fidel Castro, una historia que casi no se conoce, específicamente por Vilma Espín. Esa historia está ahí en el museo y La famosa llamada telefónica, ¿no? la famosa llamada telefónica. Pero no termina ahí. O sea, por un lado estamos cubriendo la historia y por otro lado estamos dándole a los cubanos una visión de lo que es el futuro con el plan de reconstrucción. Y eso a ellos es lo que más el miedo le da. Porque cuando tú puedes visualizar un futuro y puedes conseguir verdaderamente... ¿Cómo sería una Eso calle? es parte de una de las cosas que estamos haciendo, porque el museo termina con una visualización de lo que es el futuro de Cuba y un mecanismo de cómo se obtiene el financiamiento para la reconstrucción de la República, y que se vea que podemos tener una salud pública que sería la envidia del mundo, un sistema educacional, tren bala por medio de Pinar del Río. Sí, esos son los mogotes de Pinar del Río. Todo esto se hace con un proyecto de reconstrucción de 100.000 millones de dólares, muy parecido a lo que se hizo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El plan Y Marshall. existen los gobiernos y la habilidad de hacer esto, porque no se trata de ayuda, se trata de financiamiento. Y se trata de financiamiento no solamente porque sea una forma más fácil de recaudar más dinero, es más fácil que te lo presten a que te lo den, sino porque es la mejor forma de no intervenir con el mercado libre, que es lo que verdaderamente Cuba necesita. Cuba no necesita que le hagan nada, ni más gobiernos que inventen nada. Cuba lo que necesita es que la desencadenen para ella sola y su gente desarrollar su potencial. Y eso lo vamos a ver. Claro, el aparato de inteligencia, de chivatería cubana, desde que surgió el Movimiento Pro Derechos Humanos hizo un esfuerzo tremendo, porque como el Movimiento Pro Derechos Humanos dijo, somos pacíficos, de quitarle esa naturaleza pacífica a la oposición y de vincularlos con hechos violentos. Es un esfuerzo que ellos hacen para, primero, denigrar y segundo, porque se les resulta más fácil pues enfrentarlo. Vamos a pacíficas son estas protestas de estudiantes. Pero Juan Manuel, una cosita rapidita. Ningún cubano debe sentirse acomplejado porque le acusen de ser bélico, porque el derecho a las armas es un derecho que todo pueblo tiene cuando le niegan las vías pacíficas para llegar a la democracia. Yo respeto a cada cual que quiera luchar como quiera y nunca me voy a dejar, por medio de las acusaciones de ellos, de echar para atrás en decir eso. El pueblo tiene todo su derecho y además ellos lo que sí tienen que quienes mucho... tienen las armas son ellos, Los que tienen las armas son ellos, pero entonces ahí esa es una... los que tenían las armas también eran ellos en la antigua Unión Soviética, en la antigua Rusia. Cuando el pueblo dice hasta acá, el pueblo dice hasta acá. Y cuando el ejército decide ponerse del lado del pueblo, pues las cosas cambian muy fácilmente. Y cuando tú tienes, y es lo que aparte que más le asusta a ellos, cuando tú tienes imágenes como esta de lo que es el futuro de Cuba, y ellos saben, porque ellos lo saben, que hay ya ciertas instituciones o gobiernos que te dicen,
Un momento que ustedes hagan XY, nosotros estamos dispuestos a decir que vamos a ayudar y a participar en esa reconstrucción. O sea que esos 100.000 millones de dólares no es simplemente algo que se está hablando, sino que se puede convertir en una realidad, porque ellos dicen, bueno, y todos estos generales van a mirarnos y van a decir, lo único que está entre nosotros y una inversión de reconstrucción de 100.000 millones de dólares es la familia Castro. Van a escoger el futuro, no van a escoger la familia Castro. Y eso les asusta. Vamos a ver estas imágenes. Es una escuela, la escuela se llama Seneca High School en Kentucky. Es interesante, ¿no? A ver, esta imagen tiene mucha importancia para mí, no sé si estaré equivocado. Uno, porque aquí los encuestadores, voceros del castrismo por omisión o por acción, han dicho siempre que el anticastrismo es un asunto de gente vieja y que las nuevas generaciones no están en ese asunto. Pero resulta que estos, que evidentemente son jóvenes cubanos exiliados, son muchachos de high school. Segundo, han dicho siempre que es porque los medios de Miami, la radio y la televisión de Miami, influye sobre el modo de pensar. Esta gente está en Kentucky, o sea, no tienen nada que ver. Y desmiente a todos los Amandi y gente aún peor, ¿no? Que dice mentiras permanentemente con encuestas manipuladas. Totalmente. Y mira, la verdad es que la mayoría del pueblo cubano está compuesto de gente joven. A pesar de todo lo que se están yendo, está compuesto de gente joven. El tema cubano es un tema de una generación que está cansado de que los viejos hablen y que los jóvenes mueran. Y que ha dicho hasta aquí, nuestra generación tiene que marcar esta diferencia. Y no me refiero a mi generación ni siquiera, generaciones mucho más jóvenes que las mías. Y lo que estamos viendo aquí en Kentucky no es diferente a lo que estamos viendo en Cuba. Somos un solo pueblo, por mucho que ellos tratan de dividirlo. Y precisamente va a esa calumnia, si se quiere decir. Yo no la veo una calumnia, yo la veo un halago. Que me digan que nosotros en Inspira América estamos fomentando el 11 de julio y un nuevo 11 de julio. Eso lo fomenta el mismo pueblo cubano. Cada ciudadano en Cuba es un activista, se ha convertido en un activista. Ellos lo han convertido en un activista por el abuso que van contra ellos. Y cuando salen de Cuba no dejan ese activismo, como estamos viendo con estas personas tan jóvenes y llenos de esa energía. No, el futuro de Cuba es brillante porque el futuro de Cuba ya se comenzó a construir desde hace un tiempo, pero sobre todo desde el 11 de julio del 2021 ya no hay quien lo pare, es una cuestión de tiempo. Vivimos tiempos parecidos cuando colapsó la Unión Soviética. Se nos perdió la oportunidad, pero ahora ya no tienen un Fidel Castro, ya no les queda una continuidad, porque hasta López Calleja, que era su continuidad, se ha muerto. Ya no les queda a nadie, y lo único que les queda es una familia moribunda, y eso es lo único que está entre Cuba y la prosperidad, es una familia. Bueno, pues Marcel, muchísimas gracias por la presencia. ¿Éxitos? ¿Cuándo va a ser la inauguración del museo? No vamos a tener la fecha todavía, pero en menos de 2 meses. Muy posiblemente sea para el 20 de mayo. Es posible para acomodar la visita de un jefe de Estado que viene a hacer la apertura, que lo aplacemos un poco más. Va a tener mucho éxito, ¿no? Y sobre todo porque está en la ruta turística, se puede pasar por ahí los autobuses. Recuerdo cuando estuvimos en el Museo de Budapest, en Hungría, que era un museo con mucho éxito, estaba repleto, ¿no? Totalmente, de ahí cogimos muchas de las ideas. Claro. Esto va a ser el museo más visitado de todo Miami. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido el doctor Marcel Felipe. Cuando regresemos...